A la hora de hablar sobre la comunicación organizacional, es muy difícil plantear solo un concepto, ya que se puede interpretar de diferentes maneras. Por lo tanto, no podemos decir que la comunicación es, sino yo le llamo comunicación a, porque la definición que se le dé depende de quienes lo están interpretando. La comunicación organizacional se puede entender de tres diferentes maneras. Se puede entender como un proceso social. La comunicación es el proceso social fundamental, es decir, es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y sus diferentes públicos externos. También se puede entender como una disciplina, ya que la comunicación estudia la manera de cómo se ejecuta el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio. Y por último, como un conjunto de técnicas y actividades. Gracias a todos los conocimientos que son producidos en base a las investigaciones del proceso comunicativo en la organización, sirve para facilitar y agilizar el tráfico de mensajes que surgen entre los miembros y entre las organizaciones y los diferentes públicos que tienen en su entorno. Y por último, como un conjunto de técnicas y actividades. Gracias a todos los conocimientos que son producidos en base a las investigaciones del proceso comunicativo en la organización, sirve para facilitar y agilizar el tráfico de mensajes que surgen entre los miembros y entre las organizaciones y los diferentes públicos que tienen en su entorno. La comunicación interna se trata de las actividades que emplean las organizaciones para que haya una buena comunicación entre los miembros. Se utilizan los medios de comunicación para mantenerlos informados y motivados para lograr los objetivos organizacionales. La comunicación externa son los mensajes que son difundidos por la organización al público externo, ya sea para promover sus servicios o para proyectar una buena imagen. También se le conoce como relaciones públicas. El principal objetivo de la comunicación interna es contribuir al logro de los resultados, de otra forma no se entendería. La diferencia de esta es por cómo se lleva a cabo esta contribución. La misión de la comunicación interna se puede expresar de la siguiente manera. Respaldar el logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración y generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus productos y servicios. Historia o evolución. Surgió en Norteamérica hacia finales de 1930 y comienzos de 1940. Esta serie de estudios se inició en 1967 con el artículo titulado Speech and the Human Relations, publicado en The Speaker por Charles Reading. Se demostró que la comunicación es la base fundamental para aumentar la motivación en el ambiente laboral, la cooperación y su relación con la mejora de la productividad en la organización. Los primeros aportes nacen de los trabajos de Mary Parker Follett, 1868-1933, quien reconoció la comunicación como aspecto fundamental dentro de las prácticas organizacionales. Hilton Mayo y su equipo de investigadores con el experimento Hartford, quienes dieron luz para la comprensión de las organizaciones como organismos sociales, sus relaciones grupales y el efecto de los aspectos psicológicos en el desempeño laboral y el comportamiento organizacional. En 1945, Roethlisberger, retomando los estudios del experimento Hartford, analizó la situación y rol de los supervisores en las organizaciones industriales y definió un perfil destacando capacidades como instruir, inducir y entrenar a los trabajadores, mantener la disciplina, saber cómo lograr la colaboración en el ambiente laboral. Charles Reading, en la Universidad de Purdue, en 1950, desarrolló investigaciones cuantitativas diseñadas para informar y mejorar la práctica organizacional en la creciente industrial estadounidense. Charles Reading, a quien se le considera el padre de la comunicación organizacional, en el año 1972 publicó el libro Communication Within Organization: An Interpretative Review of Theory and Research, en el que analizó la comunicación interna, discutió el concepto de clima organizacional y su relación con la comunicación efectiva y presentó a 10 postulados que sirvieron de base para futuras investigaciones en el campo de la comunicación en las organizaciones. La importancia del significado del mensaje desde el proceso interpretativo del receptor.
el rol de la comunicación verbal y no verbal, la importancia de la escucha empática y de retroalimentación tanto del receptor como del emisor, la eficiencia de la comunicación y también las barreras que impiden el proceso de la comunicación como la sobrecarga de información y la capacidad de los canales, entre otros. En 1978, Frederick Jablin presentó un compendio de las investigaciones en comunicación organizacional desde 1940 a 1970, demostrando que los investigadores durante cada década han trabajado en función de los mismos temas: características de comunicación superior-subordinado, redes y canales de comunicación emergentes, componentes y correlaciones de climas comunicativos. Jablin y Putnam, 2001. Ahora pasemos a las características, ya que existen diversas formas de clasificación de la comunicación organizacional en base a criterios diferentes como lo son la comunicación interna, la comunicación externa, la comunicación formal e informal y comunicación ascendente, descendente y horizontal. Empecemos con la comunicación interna, que esta consiste en actividades que se realizan dentro de una organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de las empresas por medio de la circulación de mensaje que se originan a través de los diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por la organización. Es lógico pensar que puede volverse un aliado de la organización para su crecimiento y desarrollo. La comunicación formal e informal es la que deja constancia escrita de lo dicho e involucra los recursos oficiales de la organización, memorados, notificaciones oficiales, etc. Mientras que la informal es aquella que se da originalmente a través de llamadas o cualquier otro acto comunicativo efímero y personal entre los individuos que hacen la vida en la organización. Comunicación ascendente, descendente y horizontal. Esta clasificación tiene que ver con la jerarquía dentro de la organización. La ascendente y la descendente tienen lugar entre los jefes y subordinados, subiendo cuando va de estos últimos a los primeros y viceversa. En cambio, la horizontal es aquella que se da entre los individuos de los mismos eslados jerárquicos, o sea, entre pares. Facilita el flujo de información entre los miembros de la organización. Este flujo puede ser ascendente, horizontal o descendente, según la estructura, la cadena de mando y la cultura de la organización. Ningún plan de comunicación interna puede ser efectivo si no contempla la interrelación propia y especial de estos factores que se dan en una forma única y particular de la organización. La investigación y evaluación permanente de los canales y de los actores de la comunicación interna es imprescindible para obtener los resultados esperados. Comunicación externa es la que media entre la organización y el mundo exterior. Incluye las comunicaciones que se dan entre los miembros de las organizaciones y de las partes externas de la empresa, como por ejemplo los clientes, fabricantes, accionistas, inversionistas y el público en general. Los avances tecnológicos, la inestabilidad de los mercados, la crisis política, la pérdida del sentido de pertenencia del empleado con la empresa, el crecimiento de trabajo virtual, la participación creciente de las mujeres en cargos directivos y la pérdida de confianza generada en los contenidos de la comunicación son algunos de los factores que defienden la evolución de la comunicación interna en las empresas. Comunicación escrita es la que lleva mensajes concretos y claros y dan un respaldo a la empresa, pues este tipo de mensaje por lo general queda registrado. Se puede hacer por el medio de boletín internos, convocatorias, encuestas o memorándum. Comunicación oral. Tiene la posibilidad de que la información no logre ser bien entendida y se genere una serie de dudas. Puede ser formal al realizarse una reunión o informal como en el caso de la conversación ocasional entre compañeros de trabajo. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación organizacional? La comunicación cumple 4 funciones principales en un grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información. La comunicación es eficaz para controlar la conducta de los miembros al fomentar la motivación. Es responsable de la comunicación interna, dependiendo del tipo de empresa, número de trabajadores y recursos asignados.
Puede desempeñar funciones integradoras, informativas, preventivas, colaborativas y evaluadoras. Primera función integradora. Fomenta la cohesión interna. Mejora el sentimiento de orgullo de pertenencia. Para ello, alinea al personal en los valores y objetivos del negocio, el cual desarrolla basado en un diagnóstico del clima laboral. Cuidar y medir el clima laboral. Evaluar la gestión empresarial preguntando a los colaboradores sobre aspectos clave, estilo de liderazgo, formación, compañerismo, información, etc. Función informativa y comunicadora. Mejora la escucha y promueve el entendimiento entre diferentes áreas, impulsando la calidad de los procesos productivos. Difundir la cultura corporativa y el proyecto empresarial. Promover el conocimiento de la misión, visión y valores del negocio. Sensibilizar sobre los proyectos de cambio. Función preventiva. El responsable de la comunicación interna ayuda a la prevención y a resolver las diferentes crisis laborales, de productos y servicios, de identidad digital, etc. Función colaborativa. Se necesita crear espacios de encuentro y acercamiento entre áreas y personas. Función evaluadora. Se pretende hacer un seguimiento de las actividades y proyectos de la comunicación interna. Los elementos de la comunicación empresarial van más allá del proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor, que son los siguientes. Emisor, quien transmite la información. Receptor, quien recibe la información. Código, conjunto de signos que el emisor usa para codificar el mensaje. Canal, elemento físico por donde se transmite la información y el receptor la capta. Se denomina canal tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado, teléfono, televisión, computadora, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Mensaje: la información que el emisor transmite. Contexto: circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. ¿Cuál es la importancia de la comunicación organizacional? La comunicación interna es una herramienta estratégica clave de las empresas, puesto que mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir correctamente a los empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa, por parte de su talento humano, que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios y retos a los que se enfrenta la compañía. Agiliza el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una empresa e influye en las opiniones y conductas de estos para lograr que se cumplan mejor y más rápido los objetivos a corto y mediano plazo. La comunicación interna es una de las mejores herramientas de las que dispone una empresa para vertebrar su estrategia. La comunicación interna, tanto en el plano horizontal como en el vertical, es esencial para todos los miembros que la componen, sepan cuál es la visión de la empresa, su misión y objetivos. La falta de comunicación crea malentendidos y situaciones de desconcierto que repercuten negativamente en los empleados y pudiendo provocar estrés o inseguridad, algo que puede acabar desembocando en una bajada de la productividad o en la mayor rotación de personal y por lo tanto en la pérdida de talento humano dentro de la compañía. Tener una buena política de recursos humanos es una buena manera de retener el talento, mantener la motivación y la fidelidad entre tus empleados, pero si no se comunican de la forma correcta y el capital humano no llega a conocerla, no servirá de nada. 7 recursos para asegurar una buena comunicación interna. Número 1. Crear un manual de bienvenida. Los nuevos empleados agradecerán tener una herramienta a la que recurrir a la hora de consultar las dudas frecuentes. Número 2. Pon un buzón de sugerencia. Establece un buzón de sugerencia para que los empleados puedan hacer llegar a la dirección los problemas con los que se encuentran en el día a día y puedan aportar sus ideas para mejorar. Número 3. Abre nuevos canales de comunicación. De esta forma, los trabajadores estarán al día de las novedades de la empresa y podrán implicarse en actividades que fomentarán el sentimiento de pertenencia. Número 4. No olvides las reuniones. Las reuniones cara a cara son esenciales para cohesionar equipos y que los diferentes departamentos se conozcan y aprendan a trabajar juntos.
Número 5. No te olvides de lo multimedia. La creación de contenido audiovisual es una buena estrategia para comunicar procedimientos o nuevas normativas de una forma atractiva y rápida. Número 6. Reconoce los éxitos. Comunicar a los empleados la satisfacción con el trabajo diario, el cumplimiento de los objetivos o felicitarlos por un gran logro los estimula a trabajar mejor y evitará el abandono de mucho talento humano. Número 7. Organiza eventos fuera de la oficina. Escoge actividades que refuercen el sentimiento de pertenencia a un equipo, pero que sean divertidas y difieran de un día de trabajo normal en la oficina, acompañadas de excursiones, juegos, deportes, etc.